Bueno, señores, este día 1 de junio inició la temporada ciclónica y nosotros estamos preocupados por lo que se está vaticinando que será la temporada ciclónica. Y hemos invitado para que nos hable de la temporada ciclónica y de otros temas más, porque este hombre domina todos los temas. Tenemos con nosotros hoy al geólogo de América, Osiris de León, quien siempre pues tiene dominio de este tema, de qué podría pasar en la temporada ciclónica. Saludos, Osiris, buenas noches, ¿cómo le va? Saludos, William. Saludos a todo el país. Contento de estar conversando contigo en esta noche especial para hablar de la temporada ciclónica. Temporada que, de acuerdo al calendario, comienza el 1 de junio y termina el 30 de noviembre. Pero de acuerdo a la realidad de la naturaleza, que es quien traza la directriz, que es quien tiene la última palabra, la temporada ciclónica comienza el 15 de mayo y termina el 15 de diciembre. Ya tú habrás visto que el día 16 de mayo, la zona de la Florida y los estados que están al norte de la Florida, como Atlanta, Carolina del Sur y Carolina del Norte, ya tenían a la tormenta Arthur. La pasada semana, esa misma zona tenía ya a la tormenta Berta. Y al día de hoy, el Golfo de México tiene la tormenta Cristóbal. Quiere decir que ya hemos tenido 3 tormentas en el Atlántico. De acuerdo a los modelos de pronósticos y de acuerdo a la data de la correlación entre el fenómeno del niño y de la niña, y como en esta ocasión estamos en un periodo neutro, pero con tendencia a desarrollar el fenómeno de la niña, aunque moderado, y siempre que tenemos el fenómeno de la niña, tenemos en el Atlántico 14 tormentas tropicales. Eso sumado a los modelos numéricos nos lleva a establecer que este año podríamos tener entre 14 y 20 tormentas tropicales. De esas, William, la mitad, entre 7 y 10, podrían evolucionar a huracanes. Y la mitad de esas podrían llegar a huracanes mayores, huracanes categoría 3, 4 o 5. Un huracán mayor es un huracán que es categoría 3, 4 o 5, de 3 en adelante. Estaremos hablando de vientos cercanos a los 200 kilómetros por hora, de ahí en adelante. Ahora bien, ¿qué particularidad tenemos ahora, William? Tenemos 2 cosas importantes que hay que tomarlas en cuenta para analizar las perspectivas de esta temporada ciclónica, que es muy particular, es inusual. Tú no habías tenido una experiencia de este tipo en materia ciclónica. Número 1, las aguas del Mar Caribe ahora están más calientes que las aguas del Océano Atlántico. Aunque el Mar Caribe es un segmento del Océano Atlántico, pero tiene la particularidad de que toda esta franja que está al oeste de las Antillas Menores, pasando por Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Jamaica, la parte sur de Cuba y todo el Golfo de México, tiene temperaturas que ya se están acercando a los 30 grados Celsius. Mientras todavía en el Atlántico Oriental hay temperaturas de 24, 25, 26 grados Celsius. Eso implica 2 cosas. Primero, que parte importante de los fenómenos meteorológicos se van a estar formando aquí, en esta región occidental del Atlántico, donde estamos nosotros. Y por eso, hasta ahora, las 3 tormentas que se han formado en estas 2 semanas recientes han estado en la parte occidental del Atlántico, cerca del Golfo de México. Aguas muy calientes. Segundo, como el agua del Mar Caribe está tan caliente, cualquier fenómeno que venga desde el Atlántico, al entrar al Mar Caribe se va a fortalecer y en pocas horas va a subir de categoría. Entonces tenemos que prepararnos para fenómenos fuertes, con mucha carga de viento y mucha carga de vapor de agua.
Mucha carga de vapor de agua quiere decir mucha lluvia. Un campo nuboso muy extenso y lluvias torrenciales de 2 días, 3 días, que acumulados pueden llegar a 200, 300, 400, 500, 600 milímetros, y eso implica inundación. Ahora, en medio de esa situación, tú tienes una pandemia, que es el coronavirus. Y entonces tú tienes que guardar la distancia, tanto en el proceso de evacuación de la gente que vive a orillas de ríos, arroyos y cañadas, como la gente que vive en zonas bajas, el Bajo Yuna, el Bajo Yaque del Norte, el Bajo Camú, el Bajo Yaque del Sur, etcétera. Eso implica que tú vas a necesitar, para evacuar la gente, mayor cantidad de vehículos para poder guardar la distancia entre uno y otro, tener mayor cantidad de refugios para que tú puedas tener las personas separadas, distanciadas, por lo menos a 2 metros, y tener ahora gran cantidad de mascarillas, de guantes, de gel sanitizador de las manos, de medicamentos genéricos, de alimentos enlatados, de agua potable y de alcohol adicional para tratar cualquier herida o rasguño que se produzca en esos procesos de evacuación. Quiere decir que no habíamos tenido en la región del Caribe una experiencia tan particular como la que vamos a tener en esta temporada, que como confirmación de que va a ser la más activa de los últimos años, es que apenas estamos comenzando junio y ya hemos tenido 3 tormentas, a Arthur, a Berta y a Cristóbal. Y así van a seguir produciéndose más y más y más tormentas tropicales, y cuando lleguen a esas zonas de aguas cálidas se van a fortalecer. Hasta ahora, Arthur y Berta no avanzaron mucho porque estaban en una zona que al moverse entraron en aguas frías. Sin embargo, eso tiene la particularidad que, si bien es cierto que es bueno que pierda fuerza, se debilite y no haga daño, en la medida en que vaya entrando julio, agosto, septiembre, que es el mes crítico en los huracanes para la región del Caribe, en esa medida vamos a tener mayores dificultades con los fenómenos meteorológicos. Lo que hemos tenido hasta ahora, William, es una especie de introducción. Es para, perdón, para que la gente recuerde que estamos en la temporada ciclónica y que la temporada comienza 15 días antes de lo que dicen los calendarios, porque el ser humano no puede imponerle su propio calendario a la naturaleza, tiene que adaptarse al calendario de la naturaleza. Y bajo ese esquema es que nosotros tenemos que comenzar desde ahora a identificar más refugios, a identificar más socorristas, a proveernos de la mayor cantidad posible de instrumentos que vamos a necesitar, porque en medio de una evacuación, en un río, en un arroyo, en una cañada, con carga de viento, con mucha lluvia, muchas mascarillas se van a desprender y habrá que reemplazarlas inmediatamente. Entonces, en cada refugio, en cada unidad móvil de la Defensa Civil o del COE, habrá que tener mascarillas de repuesto, guantes de repuesto, gel sanitizador, para poder dar respuestas a todas esas cosas. Y eso hace que esta temporada ciclónica, William, sea particular, porque tú, como periodista, no recuerdas haber vivido una temporada ciclónica que, por el tema del cambio climático, se encuentra con altas temperaturas en la superficie del mar, despertar temprano esa época de tormentas y huracanes, pero combinarse con una pandemia que tiene a la gente en cuarentena, y la gente va a estar temerosa, tanto en República Dominicana como en todo el Caribe, cuando comiencen a llegar los huracanes y tormentas que vengan desde el este, porque la gente entenderá que tendrá que salir de su refugio, que es su casa, donde se siente confortable, seguro, cómodo, para tener que ir a otros lugares donde no sabe cómo va a estar la situación. Y por eso cada ciudadano deberá tener su propio plan de evacuación. Y si tú sabes que vives cerca de
el cauce del río Jaina, o del río Isabela, o del río Osama, o del río Yuna, o del río Camú, o del río Yaca del Norte, o del río San Marcos en la zona de Puerto Plata, o del río Iguamo en San Pedro de Macorís, tener tu plan de evacuación con anticipación, el tuyo personal, tuyo y de tu familia, luego el plan que tenga la comunidad, la vecindad, luego el plan que tenga la municipalidad, o el plan que tenga la iglesia, o el Club Rotario, o el Club de Leones que ayuda en la zona, a los fines de proteger vidas y propiedades, adicionando que en esta ocasión hay que proteger un aspecto fundamental que es la salud. Como todo el mundo va a querer cuidar su salud, todo el mundo va a estar muy pendiente a la evolución de las tormentas y de los huracanes y va a acatar las recomendaciones que emanen de los organismos oficiales y de los expertos en el tema, así como estarán pendientes a los medios de comunicación como el Puerto TV para recibir la oportuna información sobre cuál debe ser su acción en medio de una tormenta o de un huracán, y sobre todo si eso se complica con tormentas eléctricas, que mucha gente tiene mucho miedo cuando hay tormentas eléctricas, porque esas tormentas eléctricas muchas veces producen pérdidas de vidas, y ahí es donde todos, William, tenemos que estar muy pendientes desde ya a cómo evoluciona esta temporada de huracanes, que no comenzó el 1 de junio, sino que ya había comenzado el día 16 de mayo pasado. Osiris, ¿qué relación guarda el inicio de la temporada ciclónica con los temblores de tierra? Porque la tierra tembló varias veces en las últimas semanas. ¿Qué relación hay en esos fenómenos? Son coincidencias en la naturaleza, pero no hay un vínculo entre fenómenos meteorológicos y fenómenos sísmicos. Los fenómenos meteorológicos se deben al calor externo de la Tierra, que es fruto de la radiación solar que nos llega desde el Sol, que está a 149 millones de kilómetros de la Tierra. Y esa radiación solar que nos llega permanentemente, aunque a veces creemos que es de forma alterna, de día y de noche, realmente el Sol está permanentemente enviándonos su radiación solar que viene cargada de ondas electromagnéticas y que nos protege ese campo electromagnético que hay alrededor del planeta Tierra, para que esas ondas no afecten la vida en nuestro planeta Tierra, porque mientras en este momento aquí está oscuro porque es de noche, es porque estamos del lado opuesto al Sol, pero China está en este momento de frente al Sol, y en China hay plena luz del día en este momento. Quiere decir que permanentemente hay radiación solar, y esa radiación solar está calentando la superficie de la Tierra y la superficie del mar. Y esa superficie del mar, cuando se calienta, genera mucho vapor de agua. Y el vapor de agua tiende a elevarse porque todo cuerpo caliente pesa menos que un cuerpo frío. Entonces la tendencia del vapor de agua, por estar caliente, siempre por encima de los 27 y 28 grados Celsius, es a elevarse hacia los niveles altos de la troposfera. Y allá encuentra un aire frío y comienza entonces una convectividad cuando tú tienes una zona de baja presión. Eso es lo que genera el fenómeno meteorológico, pero eso no genera terremotos, no genera temblores de tierra. Sin embargo, el núcleo de la Tierra está derretido, está fundido, tiene una temperatura de 5.500 grados Celsius, y esa alta temperatura genera corrientes convectivas dentro de la Tierra. Así como tú tienes corrientes convectivas en la superficie que generan ciclones, dentro de la Tierra se generan corrientes convectivas magmáticas, lava derretida que se va moviendo de una zona caliente donde pesa menos hacia una zona fría donde pesa más. Y esa corriente convectiva empuja los fragmentos de la corteza terrestre que llamamos placas tectónicas. Se friccionan, se deforman, se pliegan hasta que se rompen. Como cuando tú tomas un pedazo de regla en la escuela y comienzas a doblarla, a arquearla hasta que ella se rompe, cuando superaste su límite de resistencia. Eso pasa con la roca. Cuando la roca pierde
su límite de resistencia, porque el empuje es mayor que su resistencia, rompe. Ese es el terremoto. El calor interno de la Tierra no influye en los huracanes ni en las tormentas. Se influye en los terremotos y en los volcanes. Y el calor externo de la Tierra no influye en los terremotos ni en los volcanes, pero sí influye en las tormentas y huracanes. Quiere decir que tenemos dos calores distintos que tienen tratamientos distintos y producen resultados distintos. Es como la diferencia entre el día que tú te pones bajo el sol y duras 1, 2, 3 horas bajo el sol, tu cuerpo se calienta, tienes alta temperatura, pero esa temperatura es exterior, no interior, porque tú no tienes fiebre. Diferente al día que tú tienes un proceso gripal o un proceso infeccioso que puede estar fresco afuera, puede estar fría la habitación por un acondicionador de aire, pero tú tienes calor porque tienes fiebre. La temperatura interior de tu cuerpo, producto de la fiebre, es como el calor interior del planeta Tierra que produce los terremotos y los volcanes. Y la temperatura exterior de la radiación solar, ese sol que te calienta cuando tú estás caminando en Villa Altagracia, en el puerto, o tú estás en una finca trabajando todo el día, te calienta. Ese es el calor externo. No te produce fiebre, pero te produce calor. Y ese calor es equivalente al calor que nos produce el sol en la superficie del mar y de la tierra, que genera flujos de viento hacia zonas de baja presión y termina el viento rotando y generando una tormenta o un huracán, que los dos entran en la categoría de lo que llamamos ciclón. Un ciclón, que es un término griego, quiere decir un centro de rotación. Siempre que el viento gire, indistintamente de cuál sea la velocidad, eso es un ciclón. Porque ciclón lo que quiere decir es que gira, que rota, que da vueltas. Por tanto, la tormenta tropical es un ciclón, el huracán es un ciclón. A veces la gente pregunta cuál es la diferencia entre tormenta, huracán y ciclón. La tormenta es un ciclón y el huracán es un ciclón. Todo viento que gira en la superficie de la Tierra, pero esas fuerzas de rotación que llamamos fuerzas de Coriolis, se llaman un ciclón. Y ese ciclón se genera por el calor externo del planeta y no influye en nada en el calor interno. Pero del mismo modo, el calor interno que genera el núcleo de la Tierra, donde está la roca derretida, fundida, esa lava que tú ves que erupciona en los volcanes, esa es la lava que está en el interior del planeta Tierra. Y cuando erupta, cuando sale a la superficie, entonces esa lava es porque ha ido la lava subiendo desde el núcleo de la Tierra hasta la superficie, lo que es una erupción de un volcán. Ese es el calor interno que produce las erupciones volcánicas y los terremotos. Quiere decir que el planeta Tierra, al igual que el cuerpo humano, es afectado por dos tipos de calores. Un calor externo que en el planeta genera tormentas y huracanes y en el cuerpo genera calor y te convoca a tomarte un vaso de agua fría. Y el calor interno de la Tierra, que eso es lo que genera el terremoto o el volcán, y el calor interno tuyo, fruto de una fiebre por una enfermedad determinada, un proceso infeccioso, un proceso gripal, una bronquitis, una neumonía, te genera una fiebre y esa fiebre te produce un calor, aunque sea un día frío de invierno. Esos son los dos calores que tenemos en el planeta Tierra, nos genera fenómenos distintos. El de adentro genera terremotos y volcanes, y el de afuera genera tormentas y huracanes. Hay una despreocupación, si se podría decir así, de la gente, porque a República Dominicana hace 10 años que no la toca un huracán. Y se han formado muchísimos huracanes, muchas tormentas, y cada vez que va a iniciar la temporada ciclónica, se dice prácticamente lo que se está diciendo ahora, que muchos huracanes se van a formar y que es un peligro y no ha venido nada. Eso como que hace que la gente esté despreocupada. ¿Por qué? Porque siempre dicen que va a ser activa y que va a venir y no viene nada desde hace 10 años. ¿A qué atribuyen los científicos el hecho de que República Dominicana no haya sido tocada por ningún fenómeno importante en los últimos 10 años? Mira,
Aquí, en esta región donde estamos nosotros, hay dos flujos de vientos predominantes. Uno que se va por el norte, por el Atlántico, pasa al norte de Puerto Rico, al norte de República Dominicana, digamos al norte de Samaná, de Puerto Plata, y se va por ahí a Miami, para Atlanta, para Carolina. Y otro flujo que se va por el sur, que entra por las Antillas Menores, entra por Dominica, por Martinica, por Guadalupe, pasa al sur de Puerto Rico, al sur de República Dominicana, al sur de Haití y llega al Golfo de México y por ahí va a Miami, a Atlanta, a Carolina y se mueve por toda esa zona. Esos son los dos flujos predominantes. Ahora bien, antes de que un fenómeno meteorológico llegue a la República Dominicana, hay varios cuerpos insulares. Está Puerto Rico, están las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Vírgenes Americanas, está todo el arco de las Antillas Menores. Todo el que ha jugado billar sabe bien cómo se mueve una bola de billar en función del golpe que le da la otra bola de billar, la blanca, que le llaman el mingo. Todo el que ha visto un choque entre dos autos en la carretera sabe que el movimiento de esos dos autos va a depender de cómo choquen. Si chocan de manera frontal, si chocan del lado derecho o si chocan del lado izquierdo. Si chocan de manera frontal, es probable que los dos vehículos se queden ahí, de frente, parados. Si chocan de lado y chocan del lado derecho, el vehículo que va del lado derecho se va a la derecha y el otro se va a la izquierda. Eso mismo pasa con los flujos de viento. Ese viento que viene del Atlántico depende de cómo y por dónde choque en Puerto Rico, cómo y por dónde choque en Islas Vírgenes, cómo y por dónde choque en Guadalupe, en Martinica, en Dominica, en San Martín, porque eso cambia o no el flujo, la dirección. Entonces, si no tuviéramos a Puerto Rico y a todas las Antillas Menores, entonces fuéramos más impactados por los fenómenos meteorológicos. Pero el hecho de que esos cuerpos insulares estén ahí, al este de nosotros, y los huracanes todos vienen de este a oeste, entonces primero pasan cerca de esos cuerpos insulares, y si se acercan mucho, pueden desviarse. Ejemplo, el caso del huracán Dorian el pasado año. Dorian debió haber pasado cerca de la parte occidental de Puerto Rico, oye bien, entre el oeste de Puerto Rico y el este de la República Dominicana, lo que llamamos el Canal de la Mona. Sin embargo, cuando chocó con las islas de las Antillas Menores, hizo un pequeño giro, y ese pequeño giro le desvió tanto que en lugar de pasar al oeste de Puerto Rico, pasó al este de Puerto Rico, justo por donde están las Islas Vírgenes Británicas. Y desde ahí se fue al Océano Atlántico, pasó al norte de República Dominicana, llegó a las Islas Bahamas y provocó el mayor desastre meteorológico que se registra en la historia de las Bahamas, porque duró 40 horas estacionario sobre las Bahamas con carga de viento que destruía todo y carga de lluvia que generó hasta 6 pies de agua, inundó todo el aeropuerto, todas las calles y todas las urbanizaciones. Quiere decir que si no se hubiese desviado, entonces hubiera tocado la provincia de la Altagracia y hubiéramos tenido un desastre en la provincia de la Altagracia, pero también en la provincia de Samaná, en la provincia de María Trinidad Sánchez y también en la provincia de Puerto Plata. Todo esto nos indica que hemos tenido suerte, pero la suerte no es eterna, William, porque cuando alguien está tirando una moneda y siempre cae cara, cada vez hay más probabilidades entonces de que caiga del lado del escudo y no de la cara, o del lado cruz, como dicen los suramericanos, porque ellos en su moneda tienen una cruz en el reverso. Eso indica que si en el 2017 tuvimos a Harvey, a Irma y a María, que han sido los 3 huracanes que más daño han provocado en la región, con pérdida de $306 mil millones,
y no tocaron a la República Dominicana, tuvimos una gran suerte. Pero hubo un desastre que el Banco Mundial alertó a todas las islas del Caribe a prepararse y a generar un fondo de contingencia de ayuda mutua, porque eso despertó la conciencia del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es la CEPAL, y de todos los gobiernos de la región. Quiere decir que no fue que la temporada no fue tan brava como se esperaba. Sí lo fue. Los peores desastres los hemos tenido en los últimos años. Solo que la República Dominicana ha sido bendecida y el huracán Harvey no le tocó, Irma no le tocó, aunque pasó cerca por Miches y cerca de Sabana de la Mar, y María tampoco nos tocó, aunque también pasó cerca de Miches y de Sabana de la Mar y nos dejó muchas inundaciones y muchos daños. Esto indica que en la medida en que vaya avanzando esta temporada, habrá más probabilidades de que algunos fenómenos meteorológicos se acerquen más a territorio dominicano y tenemos que estar preparados para esa realidad, porque la suerte que hemos tenido desde el huracán George para acá, y George fue el 22 de septiembre del año 1998, que entró directo por la provincia de la Altagracia, cruzó por aquí al norte de Santo Domingo y se internó en todo el Cibao Central, provocando estragos. No hemos tenido otra situación similar como George, aunque ya habíamos tenido el 31 de agosto de 1979, el caso del huracán David. Sí hemos tenido tormentas como Jean en septiembre del 2004, Noel en octubre del 2007, Olga en diciembre del 2007, Matthew pasó por aquí, por el sur, no hizo ningún daño, pero cuando llegó a la parte sur de Haití, se enrumbó hacia el norte y destruyó la parte occidental de la península sur de Haití, la zona de Lecay, de Jeremí, y República Dominicana tuvo que mandar ayuda. El Ministerio de Obras Públicas tuvo que mandar cientos de vehículos, equipos pesados, comida, agua potable, socorristas para ayudar con la destrucción total que había tenido el extremo occidental de nuestra isla, pero en territorio haitiano. Quiere decir que hemos sido impactados tangencialmente por Miches, por Sabana de la Mar, por la zona de Haití, pero directamente lo que es Santo Domingo, Villa Altagracia, no han sido impactados en los últimos años. Pero en la medida en que pase más tiempo, hay más probabilidades entonces de que un fenómeno meteorológico fuerte venga y toque directamente el centro del territorio dominicano. ¿Qué posibilidad hay de que o está preparada la República Dominicana para el impacto de un huracán categoría 5 o 6? ¿Está preparado el país para eso? Mira, Puerto Rico pensaba que estaba como isla preparada para recibir un huracán categoría 5. Cuando María iba llegando a Puerto Rico era categoría 5, pero bajó un poquito la intensidad de sus vientos y entró como categoría 4. Y te puedo decir que todavía hay daños visibles en Puerto Rico. Cuando estuve allá en enero pasado, fruto de los terremotos que ocurrieron en la zona de Guánica, Guayanilla y Ponce, todavía se veían los estragos que había dejado el huracán María en septiembre del 2017. Esto indica que Puerto Rico no estaba preparada como pensaba. Puerto Rico tuvo daños por 106.000 millones de dólares. Y eso motivó a que el 10% de la población de Puerto Rico migrara a Estados Unidos, mayormente hacia Miami y hacia New York, porque se quedaron sin trabajo, sin casa, sin vestimenta, sin dinero, sin nada. Y toda la ayuda que había ofertado Estados Unidos no llegó a tiempo. Se habían ofertado cerca de 100.000 millones de dólares, pero no llegó más que un 10%. Todo eso te demuestra que Puerto Rico no estaba preparado. Pero vamos al caso de la Florida, la parte sur, Los Cayos. La parte de Los Cayos fue impactada en septiembre del año 2017 por el huracán Irma y dejó una destrucción total allí, lo que demuestra que la parte sur de la Florida no estaba preparada para un fenómeno de este tipo. Pero
una semana y media antes de Irma, había estado Harvey. Harvey se fortalece en la zona del Golfo de México y entra como huracán categoría 4 a la zona de Houston y le descarga a Houston millones y millones de metros cúbicos de agua. Y por primera vez en la historia, Houston se ve inundada con pérdidas superiores a los 110.000 millones de dólares. Lo que demuestra que Houston, que es una ciudad industrial, petrolera, donde están las refinerías de petróleo de Estados Unidos, no estaba preparada para un fenómeno meteorológico. Te lo digo para que veamos, siendo realistas, que ningún país está tan preparado como la gente cree que pudiéramos estar preparados. Se habla de planes y programas, medidas de prevención, mitigación, se entrega a los socorristas, se adoptan algunas medidas, pero al final, cuando llega el fenómeno, impacta las líneas eléctricas, se caen como se cayeron en Puerto Rico, impactan las tomas de acueductos, se inhabilitan los acueductos, y tú lo conoces, en Villa Altagracia, en la zona de Isa, Mana, Duey, Guaranito, eso todo se inhabilita. Se crecen los ríos, arroyos y cañadas, socavan los aproches de los puentes, se impide la circulación sobre el puente porque ahora el puente está dañado en los aproches, lo que confirma que no estamos preparados. Quisiéramos estar preparados, pero realmente, William, las fuerzas de la naturaleza son tan extraordinarias que cuando se estrellan contra núcleos urbanos, lo único que nos queda es, como ahora frente al coronavirus, ponernos a refugio, escondernos, protegernos, porque es que las fuerzas de la naturaleza son tan extraordinarias que el ser humano no las puede enfrentar de forma directa. Ningún ser humano aguanta la carga de viento de un huracán categoría 5, que son 252 kilómetros por hora en adelante, porque no te puedes mantener en pie. O sea, te estrella, te vuela, te lleva cientos de metros. Entonces, todo eso hace que cuando un huracán categoría 4 o categoría 5 entra a un núcleo urbano, la gente lo que haga sea ponerse a resguardo, protegerse en un sótano, en un closet, en una estructura robusta, pero no podemos salir a enfrentar el huracán como tampoco podemos salir a enfrentar al terremoto. Sí tenemos que ir gradualmente levantando estructuras más robustas, más fuertes, más resistentes a cargas de viento. He sugerido públicamente que en el código de construcción se establezca como carga de viento lo que son las cargas de viento que se han medido en los últimos huracanes. Hemos tenido cargas de viento de 300 kilómetros por hora como viento máximo sostenido y ráfagas en algunos casos de hasta 400 kilómetros por hora. Las ráfagas son de menos de un minuto, pero el viento máximo sostenido es de un minuto en adelante. Eso indica que nuestras estructuras, los cristales de las ventanas, las puertas, las paredes, tienen que diseñarse para que soporten un empuje de la masa de viento de un huracán de hasta 300 kilómetros por hora, para que todos nos podamos sentir seguros. Y es ahí donde yo creo que tenemos que todos ponernos de acuerdo, porque eso ayuda a estar mejor preparados. Pero en la realidad, ningún país, ni en Asia, ni Japón, ni China, ni Filipinas, ni India, que permanentemente son impactados por lo que ellos allá llaman tifones, que son los mismos huracanes, ni nosotros aquí en el Caribe, en el Atlántico, en Estados Unidos, estamos preparados. Tú recordarás que en octubre del año 2012, New York fue impactada, cosa que nunca tú lo habías visto, por un huracán, que fue el huracán Sandy. Y Sandy inundó todas las estaciones del metro en New York, en el downtown. Toda esa zona de la calle 40 hacia abajo, las estaciones se inundaron, quedó inhabilitado el tren, se quemaron 300 casas en la zona de Queens, cerca del aeropuerto La Guardia, porque al desconectarse el sistema eléctrico por las caídas de las líneas eléctricas, la gente acudió a usar fósforo, a usar velas, velones, y como había escape de gas, aquello generó incendios que fueron incontrolables, y es una variable que hay que tenerla en cuenta. Y eso te demuestra que New York no estaba preparada para enfrentar un huracán. Tanto así que
el presidente de Estados Unidos en ese momento, que era Barack Obama, viajó inmediatamente desde Washington hasta New York, una distancia relativamente cerca, media hora, 40 minutos en avión, y fue con los socorristas de la FEMA, que es la Agencia de Administración de Desastres en los Estados Unidos, y dijo frente a la prensa que había que reconocer que el cambio climático es una realidad y que la sociedad de hoy no está preparada para enfrentar esas fuerzas de la naturaleza. Se pensaba que lo de Katrina en New Orleans había sido una falla de la FEMA, una falla por cierto alejamiento de las autoridades con una comunidad de color a la cual teóricamente no se le prestaba mucha atención, pero luego el impacto del huracán Sandy en New York demostró que no, es que realmente no hay ninguna ciudad que esté bien preparada para enfrentar las fuerzas de la naturaleza, porque cuando esas cargas de viento, categoría 3, 4, 5, llegan, se estrellan contra un núcleo urbano, dejan estragos a todo lo largo y ancho de las rutas por donde transita ese fenómeno meteorológico. La gente muchas veces se acuerda del huracán cuando ya el agua está ahí. En esta ocasión, las predicciones que se han hecho, ¿cuáles son las zonas que están en mayor peligro para esta temporada ciclónica? Mira, las zonas de inundación están identificadas. Hay un mapa de inundación que está en manos de la Comisión Nacional de Emergencia, donde participa la Defensa Civil, el Centro de Operaciones de Emergencia, Cuerpo de Bomberos. Está debidamente identificado cada zona que se inunda, porque esas zonas que se inundan son siempre las mismas. Quiere decir que provincia por provincia, municipio por municipio, están identificadas las zonas que se inundan. Tú tomas toda la zona del río Osama, desde los Tres Brazos hacia la desembocadura. Eso es toda zona de inundación. Por eso se desocupó la zona de la Barquita y se construyó una nueva barquita allá arriba, alto, donde no se inunda. Y se ha desocupado ahora en los últimos meses la zona de la Ciénaga y los Guandules, porque son zonas de inundación. Al mismo tiempo, tú tomas, por ejemplo, el río Jaina, y desde que tú llegas por Mano Guayabo hasta el puerto de Jaina, es zona de inundación. Tú tomas el río Yuna y desde la zona de Maimón, de Bonao, hasta llegar a la zona de Arenoso, Villarriba, Los Contreras, Los Peinados, Ceiba de los Pájaros, toda esa zona, incluyendo a Guaraguao, que es donde está la última estación de peaje de la carretera Santo Domingo-Samaná. Todo eso es zona de inundación. Y te das cuenta porque cada vez que hay una tormenta o un huracán, se interrumpe el tránsito por esa carretera porque esa zona se inunda. Ahí hay que hacer un reasentamiento de la gente. Así como se ha ido haciendo en el río Sama, sacando a la gente de la Barquita, de la Ciénaga y de los Guandules, falta la gente de los Tres Brazos, y reubicarlo en otros lugares altos, evitando que la gente vuelva a ocupar esos lugares que han sido desocupados, porque muchas veces tú sabes que la gente juega la suerte y entiende que si se ubica a la orilla de un río que se puede desbordar con una tormenta o un huracán, eso ya le pone en la categoría de damnificado, y que siendo un damnificado ya puede optar por un apartamento que le regale el Estado. Pero bajo ese esquema se han perdido muchas vidas, porque ha venido de repente en la noche, en la madrugada, una crecida, como fue el caso del Río Blanco, Río Soliet, allá en Jimaní, la región fronteriza, y se llevó 1.800 personas entre haitianos y dominicanos, aunque la inmensa mayoría eran haitianos, pero toda la parte sur de Jimaní quedó devastada. Un río que normalmente es más seco, apenas lleva lo que la gente en el campo le llama un pelo de agua, de repente transitó 6.000 metros cúbicos por segundo durante varias horas y arrastró todo lo que encontró a su paso. Zonas de ese tipo tienen que estar identificadas en esa cartografía de inundación para que la gente sepa hasta dónde puede llegar la inundación. Igual, por ejemplo, tú te vas a tu provincia, San Cristóbal, la zona de Cambita, Garavito, es una zona que queda ahí justo a la orilla del río, pero ese río Yubaso tiene la particularidad, al igual que el río Nigua, tiene la particularidad que hacen crecidas rápido. Se llevan los aproches de los puentes
rompen los puentes, se llevan las viviendas, y entonces son zonas que hay que ir reubicando la gente que vive en las márgenes para que la gente esté en lugares altos. Por eso es importante que el Congreso Nacional termine de conocer y de aprobar la Ley de Ordenamiento Territorial para que se delimiten todas las zonas de inundación y sean vetadas para la construcción, que no se le permita a nadie construir dentro de una zona de inundación. Así como no se permite que se construya dentro de un parque nacional, porque la ley de áreas protegidas 20204 lo prohíbe, que se prohíba también, en base a una ley de ordenamiento territorial, construir en zonas de inundación, porque se pone en peligro la vida de la gente y las estructuras que estén construidas dentro de esa zona de inundación. Tú tomas el río Yaca del norte y desde Navarrete hasta llegar a Montecristi es zona de inundación, y eso está debidamente identificado. Igual te pasa con el río Jaya en San Francisco de Macorís. El río Camu en La Vega, desde la zona de Vallacanes hasta la confluencia con el río Yuna, es zona de inundación. Y eso está identificado en los mapas. El río Yaca del Sur, desde la zona aguas abajo de Quinta Coraza y Fondo Negro, hasta llegar a Pescadería, Villa, Habanero, por allá por Barahona, es zona de inundación. Eso quiere decir que esa zona tiene que ser desocupada. De esa forma, pudiéramos ir construyendo mejor capacidad de respuesta de nuestro país ante un fenómeno meteorológico. Eso es un desafío, eso es un reto, es una tarea que está pendiente, pero tenemos que ponernos de acuerdo, todos, sin excepción, para darle esa adecuada respuesta a nuestra nación. Es que hay muchas dificultades, porque usted está hablando de que no se puede construir en ciertas zonas por el riesgo de inundaciones, pero muchas veces hasta los gobiernos construyen proyectos en zonas de riesgo de inundaciones, como está el caso del proyecto El Rito en La Vega. Pero hay algo, Siri, que yo quisiera que usted nos comente, y es el hecho de que si los huracanes son tan peligrosos y destruyen y matan mucha gente, ¿cómo es que los países poderosos, los grandes países, las grandes naciones, no han inventado algo que destruya los huracanes, que los controle, que los desbarate y que no puedan hacer daño? ¿Ya existen alguna técnica para poder controlar un huracán? Mira, es que el remedio sería peor que la enfermedad. El huracán es parte de una respuesta natural de la naturaleza. Y cuando el ser humano interviene modificando esas fuerzas de respuesta a la naturaleza, lo que hace es que multiplica el daño. El huracán es malo, pero también es bueno. Fíjate tú que en la India, con el monzón, a veces mueren 200,000 y 250,000 personas. Pero aún así, ellos oran para que llegue rápido el monzón, porque trae la lluvia. Y la lluvia garantiza el cultivo. Y ese cultivo garantiza alimentación para toda la población. Donde tú tienes 1.400 millones de personas en la India, esa gente necesita arroz para alimentarse. Y la lluvia es fundamental. Entonces ese huracán a veces te trae la lluvia que tú necesitas para garantizar la producción de alimentos. Fíjate tú que en el antiguo Egipto, 3.500, 4.000, 4.500 años atrás, se veneraba, en cierto modo, la crecida que producía el río Nilo, porque esa crecida era que traía el agua y el limo que garantizaba la producción de trigo para alimentar a toda la población. No solamente a la población de Egipto, sino que Egipto en una ocasión llegó a alimentar a todo Roma y parte importante del Imperio Romano. Si el trigo que se comía en Roma se llevaba por el mar Mediterráneo desde Egipto, bajándolo ¿por dónde? Por el río Nilo. Quiere decir que el huracán, si bien es cierto que produce daños, porque su carga de viento destruye y su lluvia genera inundaciones, también te trae el agua que tú necesitas en periodos de larga sequía, de forma tal de que esa agua te permita a ti garantizar la producción de alimentos para que no haya una hambruna. Las grandes hambrunas de la humanidad han venido fruto de largas sequías,
La propia Biblia te dice que Abraham migró desde la Mesopotamia, de la ciudad de Ur, que estaba en la parte sur de la Mesopotamia, hacia Egipto, a pie, cerca de 1800 kilómetros, fruto de una larga sequía que estaba impactando la zona de la Mesopotamia y los ríos Tigris y Éufrates, que son los dos ríos que bajan desde las montañas de Turquía y alimentan todo ese valle que era entendido en la antigüedad como el jardín del Edén. Todo eso se secó, no había producción de alimentos y la gente tuvo que emigrar para Egipto. La gente que vivía también en Israel, los hebreos, en un momento determinado tuvieron que emigrar para Egipto porque Egipto tenía ese gran río, el río Nilo, caudaloso, mientras en Israel y Jordania solamente estaba un río pequeño, que era el río Jordán, que en épocas de sequía se secaba por completo. Quiere decir que el huracán, si bien es cierto que produce daños a la sociedad, también le produce beneficios a la sociedad, y es que transporta el campo nuboso que viene cargado de vapor de agua, que se descarga como lluvia torrencial, el bosque vuelve a florecer, pero los cultivos agrícolas florecen y producen los alimentos que necesita la sociedad. Por eso el ser humano no interviene cambiando el rumbo de los huracanes, porque entiende que aún en el lugar donde hace daño produce beneficios. Por eso siempre se cita aquella máxima que planteó Joaquín Balaguer, que decía que el mejor secretario de Agricultura que había en el país era la lluvia, porque cuando había lluvia había abundancia de producción de alimentos y había paz y tranquilidad social en todo el pueblo dominicano. Sin embargo, si tú tienes una larga sequía y el pueblo entra en hambruna, ese pueblo muerto de hambre porque no llueve, entonces no hay alimentos, es capaz de tirarse a la calle y reclamar una respuesta de la autoridad. Grandes problemas ha tenido la sociedad del pasado con grandes hambrunas, fruto de largas sequías. Lo que quiere decir que el huracán tiene la bondad de que te trae un campo nuboso que te genera mucha lluvia y esa lluvia termina siendo agua bendita para la producción de alimentos que le garantizan la sostenibilidad alimentaria a toda la sociedad. Bueno, pues muchísimas gracias al geólogo de América, Osiris de León, quien hoy vino a hablarnos sobre esta temporada ciclónica y ya en los días que se vayan formando las tormentas o huracanes, ya Osiris va a estar con nosotros. Cada vez que un fenómeno de eso se forme, ya Osiris tiene el compromiso de que tiene que venir a explicarnos a nosotros cómo es que va el fenómeno, para dónde va y si va a llegar, a dónde va a llegar, porque la trayectoria de los huracanes es el rumbo que hay que seguir para tomar la precaución y la prevención de lo que pueda hacerse y evitar que provoque el menor daño posible. Osiris, muchísimas gracias y vamos a cuadrar para hacer otro programa especial sobre los terremotos. ¿De qué hacer? Así era, Dios mediante. Gracias inmensa, William, por convocarme. Sí, vamos. Gracias por convocarme a esta conversación contigo y con toda la población. Buenas noches y que Dios les bendiga a todos. Muchísimas gracias, Osiris de León, el geólogo de América, por estar con nosotros. Y gracias también a ustedes que nos han acompañado en esta jornada de El Puerto TV en Política. Hoy hablando sobre la temporada ciclónica. Si Dios lo permite, mañana estamos de regreso aquí con una entrega similar. En los controles, como siempre, Arnold Samuel, colocando las luces y todo. Arnold se oyó clarito, se oyó Osiris, se vio clarito, se vio Osiris. Y Arnold estaba gozando con ese panorama que tenía Osiris detrás. Señores, gracias, muchas gracias por su sintonía. Entrete